Hola, hola fusionadores, espero que estén todos muy pero muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal en español de confianza de Merge Arena, donde absolutamente todo lo nuevo lo van a tener acá. Los mejores mazos, cambios de balance, tier list, sneak peek sobre próximas actualizaciones, todo como siempre en este canal. Y en el día de hoy les traigo un mazo que ya lo he jugado en el canal, pero que no lo analizamos porque prácticamente estábamos probando un nuevo héroe que habíamos desbloqueado. Y sí, están en lo cierto, estamos hablando de Kitsune y un mazo que va espectacularmente bien. Un mazo que me llevó de las 4300 copas a las 4500 en nada de tiempo, porque prácticamente gané todo lo que jugué. Así que si están interesados en saber cómo funcionan, cómo poder armarlo, en posibles reemplazos dentro del deck, si es que le falta algún héroe, por supuesto, quédense. Y antes de arrancar, no olviden suscribirse, dejar un like y compartir con sus amigos, obviamente, y como siempre, activar la campanita para estar al tanto de toda la información nueva que viene de nuestro juego de fusión favorito. Y ahora sí, sin más, si les parece, vamos a arrancar con el video del día de hoy. Bien, como siempre, ya estamos dentro de nuestro juego, estamos dentro de Merge Arena y como verán ya estoy en Liga 3, 4502 copas. Y acá es donde se puede empezar a complicar un poquito el juego, porque nos recomiendan tener un 450% de nuestro poder general de la cuenta y estamos en 426, con lo cual no nos debería sorprender que nos toque gente rondando los 500 o 480 de poder general de la cuenta, pero eso a nosotros no nos importa demasiado porque ya les digo, este deck funciona demasiado bien. Básicamente el deck se compone de Kitsune, de Lavinia, de Tutanramón, de Batracio Lirón y por supuesto Patocóptero. Por ello me han preguntado cómo pueden reemplazar al Batracio Lirón, y la realidad es que el Batracio Lirón es un héroe irreemplazable. O sea, una vez que lo desbloqueas así como Kitsune, empezás a subir copas porque está sumamente fuerte. Vamos a mandar una partida así mientras tanto les voy explicando. Pero lo que a mí se me ocurrió es que quizás el Batracio Lirón lo podemos reemplazar por el Ángel. Nos va a dar mucha regeneración. Y ahí sí tenemos que empezar a rezar un poquito con que el Patocóptero tenga la mejora del aturdimiento en 2 a 3 segundos. Porque es lo único que se puede asemejar un poquito a la dormición que te otorga el Batracio Lirón. Vamos allá, vamos a jugar contra Guerrero. Qué lindo es ya tener los clanes dentro del juego, ¿eh? Es muy lindo ver contra qué clanes nos estamos enfrentando. Obviamente son todos jugadores reales ya en estas copas, así que siempre está bueno verlo. Vamos a arrancar primera ronda con tranquilidad. Bueno, es un jugador que tiene 48% de win rate. No tiene un win rate realmente alto, honestamente. Primera ronda que nos quedamos nosotros. Y básicamente esta composición, lo más importante es, si tienen mejoras más allá de lo que puede ser el arrojo combativo al héroe y todo ese tipo de cosas que generalmente seleccionamos, o las fichas extras, si tenemos mejora para Lavinia, la agarramos. El incendio de Lavinia es muy clave. La energía también es importante. Arrancar con ese buff de energía también nos va a venir bien. Si hay mejora para Kitsune, vamos con la mejora para Kitsune. Lo mismo con Tutanramón. Solamente descarten las mejoras que sean de Batracio Lirón, que no sean o rara o épica. Ya lo vamos a ir viendo, ya lo vamos a ir testeando. Seguramente alguna tocará, supongo, imagino. Si no, lo veremos. Y acá ya vamos a ir acomodando. Nos han tocado varias Kitsunes, lo cual es muy positivo, es muy bueno. Acá lo principal es tratar de ir abriendo las piedras lo antes posible. Vamos a jugar esta Kitsune acá. Perfecto. Y vamos a jugar esta Kitsune acá abajo. Esta Kitsune acá abajo. Es muy fácil aplicar el patrón de mejora en este deck. La verdad es que no me ha dado mayores inconvenientes, mayores problemas. Ya hemos visto algunos decks que son un poquito más complicados y es difícil ir abriendo el terreno para obtener nuevas tropas y poder abrir nuestro espectro y poder conseguir fichas de manera más rápida y meter presión al rival. Pero hasta ahora se me ha hecho extremadamente fácil. O sea, es un deck que tiene un patrón de mejora muy general, muy básico, y que se puede aplicar de buena manera sin mayores complicaciones. Importante, siempre que les toque Batracio Lirón arriba, límpienlo, tírenlo para abajo lo antes posible, hagan espacio para ubicar a Tutanramón, que sería lo ideal, y si no, en su defecto a Kitsune. Tutanramón, Kitsune tienen que quedar en primera, segunda línea siempre, y después en lo que es tercera y cuarta, mejor ubicar a Lavinia, a nuestro querido Patocóptero o a
nuestro Batracio Librón. La viña obviamente también puede caer en el segundo. De hecho, la viña es mejor el segundo o tercera línea. Vamos acá a pensar un poquito. Bueno, vamos a jugar eso ahí. Ok, perfecto, vamos a sacar esta Lavinia. ¿Por qué muevo esta Lavinia de acá abajo y no esta? Porque esta todavía tiene la opción de abrir estas piedras que está una arriba y una abajo, la de -3 y -5. Entonces la voy a dejar ahí de momento. En cambio la de abajo, el patrón de mejora no lo vamos a poder explotar de la manera que a nosotros nos gustaría. Vamos a bajar este patocóptero de acá y de hecho podemos jugar así o así. Creo que lo vamos a jugar para arriba para poder, si nos llega a tocar un Batracio Lirón, poder ubicarlo ahí abajo. El rival ya tiene una superfusión del ángel. Vamos a revisar. Ok, perfecto. Sacó superfusión del ángel rapidísimo, rapidísimo. No nos queda otra acá que continuar. Obviamente esta ronda la vamos a perder porque cuando uno tiene una superfusión y el otro no, a no ser que haya una diferencia muy grande de poder general de la cuenta, la partida debería quedar para quien tenga esa superfusión. Vamos a ir por los sabuesos arenosos que explotan e infligen un 90% de daño a los enemigos circundantes. Tután Ramón, honestamente, yo sé que dije varias veces y en varios videos que no era un héroe demasiado fuerte. Bueno, la verdad es que es cierto, yo lo tengo nivel 8, ojo, yo lo tengo nivel 8. Puede ser que haya marcado una buena diferencia ahí. Pero honestamente, Tután Ramón, a la hora de ejercer presión y aguantar, generar tiempo para el resto de las tropas para que puedan meter daño, puedan meter las ralentizaciones y todo, es muy, pero muy clave. Vamos a... Este Tután Ramón lo podemos bajar acá. De hecho, creo que sí, es lo que vamos a hacer. Ya vamos preparándonos para la superfusión de Tután Ramón. Y esta la viene, la vamos a jugar acá arriba. Vamos a abrir esa piedra, que tenemos algunas fichas de invocación extra que nos vienen también excelente. Vamos a darle un poquito de prioridad ahí a Kitsune. Esta Kitsune la vamos a bajar acá. Ok, perfecto. Ya no hay mucho más que podamos hacer, Esta ronda obviamente la vamos a terminar entregando. Hasta que no tengamos la superfusión no vamos a poder hacer demasiado. Quédense tranquilos. Este es un mazo que funciona muy, muy bien en el late game. Probablemente, para los que no saben lo que es el late game, es básicamente el juego tardío. Los juegos, generalmente los que son competitivos, se manejan de distintos tiempos. Tenemos lo que es el early, que sería el juego temprano. Juego medio, sería el mid game. Y el juego tardío, que sería el late game. Hay mazos que son de presión, de sacar rocas lo antes posible y empezar a presionar al rival para que se vea forzado a realizar jugadas que no quiere hacer en determinado momento. Pero este mazo en particular no tenemos problema. Lo importante es sacar a Kitsune con una buena cantidad de niveles, porque Kitsune es justamente la que nos va a terminar carreando cada una de las partidas. Esta Kitsune la vamos a jugar acá arriba. Vamos a intentar abrir esta piedra que tenemos acá, a ver qué sale ahí, Lavinia. Y de hecho nos viene muy bien, porque vamos a poder abrir esta piedra que nos estaba molestando ahí un poquito. 2 Tután Ramón. Este lo vamos a jugar acá, este lo vamos a jugar acá. Ya tenemos la superfusión de Tután Ramón disponible. El tema es que me gustaría hacerla con este de 6. Este patocóptero también ya lo podríamos ir fusionando, Vamos a bajar este Batracio Lirón ahí. También tenemos que abrir esa piedra que tenemos ahí abajo. Él se mantiene con una sola superfusión, con lo cual yo creo que sí conseguimos la superfusión de Tután Ramón, que además está en un muy buen nivel. Yo creo que ya con esto podemos llegar a hacerle pelea, Yo creo que con esto ya podemos... Uy, me queda una ficha, ok. Bajamos acá. Y ahora sí. Ok, esta ronda debería ser nuestra, creo yo, supongo. Fíjense, dormimos al ángel. Perfecto, esta ronda es nuestra. Fíjense cómo Tután Ramón, con los sabuesos que va invocando, genera una cantidad de tiempo brutal. Y fíjense esto es lo que les decía. Bueno, tenemos una épica y 2 inusuales. Todos los enemigos con el tema del veneno en la épica. Después, al sufrir daño al Batracio Lirón, tiene un 10% de probabilidades. Es ínfimo, con lo cual yo nunca opto por esta. En cambio, sí opto por la habilidad de Kitsune, que es inusual. Obviamente muchos me dirán, no, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo no vas a elegir la épica? Es que la realidad es que Kitsune mete muy buen daño con la definitiva, y el hecho de dejarlos en llamas mete un daño por segundo muy, pero muy interesante. Tengo este patocóptero nivel 16 que no me di cuenta de fusionarlo antes, pero no importa. Vamos a jugar esto por acá, esto por ahí. Y de hecho este Batracio Lirón debería jugarlo acá abajo. Y de hecho es lo que vamos a hacer. Conseguimos la superfusión de Batracio Lirón, muy bien. Abrimos una de las piedras que estaba ahí medio complicada de sacar. Esas que están en los rincones siempre son bastante difíciles. Me hubiese venido muy bien otro patocóptero, Así que teníamos la superfusión de patocóptero, pero no pasa nada. Él tiene 3 superfusiones, con lo cual acá vamos a tener que avanzar un poquito. Esta Kitsune la vamos a jugar ahí. Siempre Kitsune, primera y segunda línea. Dejarla en una tercera línea podría llegar a complicarse un poco. Vamos a apurar el tema de la viña.
No la vamos a poder alcanzar la superfusión. Y esta ronda creo que va a ser de él porque tiene una superfusión extra más allá de que, bueno, Kitsune. Vean cómo empieza a meter daño poco a poco con la definitiva. El tema de en llamas también deniega la curación o por lo menos la regeneración de energía del rival. Acá, bueno, nos quedó de frente en contra de la Lavinia. Pero aún así, fíjense la cantidad de tiempo que nos compra del tema de no poder usar habilidades los rivales. Está totalmente roto. Está totalmente roto. O sea, Kitsune, literalmente, chicos, si no la sacaron hasta ahora, creo que les quedan un par de días para poder hacerlo. Junten cristales celestiales de alguna manera y saquen a Kitsune, porque es un antes y un después en el juego. Literalmente, ¿eh? Literalmente. Yo pensé que había perdido mucha prioridad con los últimos nerfs, pero no está nada más lejos de la realidad, honestamente. Vamos a seguir sumando algunos Tutanramón. Van a venir bien. A la Viña todavía no la podemos subir. Estoy necesitando imperiosamente, imperiosamente. Esta Kitsune, de hecho, la vamos a vender. A ver si toca el patocóptero que nos está haciendo falta. Porque en esta ronda ya podemos cerrar la partida. El tema es que tiene que salir el patocóptero, que de momento no viene saliendo. Y yo creo que no lo vamos a poder sacar, ¿eh? Porque ya seguir vendiendo sería un riesgo muy alto. Él tiene 1, 2, 3, 4, 5 superfusiones. Nosotros nos quedamos con estas 3. Podríamos buscar la superfusión de patocóptero y ya cerraríamos la partida. La verdad es que estoy bastante tentado. Pero bueno, vamos a jugar una ronda más. Esto no debería hacerlo. Debería vender algo. Dar de ganar la partida. Pero bueno, ahora sí, aún así tenemos confianza en que quizás podamos cerrarla. Bueno, no, nos acaba de reventar, ¿eh? Nos quedan 2 vidas todavía, tenemos tiempo, estamos cómodos. Aturdimiento por 2 segundos de patocóptero, chicos. Siempre que tengan esa opción, la de 2 segundos o 3 segundos, opten por eso. Porque el aturdimiento más el robo de energía de Kitsune más los rivales que va a dormir Batrazo y Lirón, no hay chance. Fíjense siempre también qué mejoras elige nuestro rival también para estar al tanto, cómo jugarle. Si el rival tiene la mejora que le da más fichas al ganar, obviamente tenemos que meter presión y ganarle antes, porque si no, podemos llegar a tener algunas dificultades. Bueno, perfecto, acá ya sacamos el patocóptero que nos hacía falta. Fíjense la superfusión de patocóptero que vamos a sacar, ¿eh? Fíjense la superfusión de patocóptero que vamos a sacar, y de hecho nos va a servir en bandeja también la superfusión de Lavinia. Y es más, les digo, es una lástima no poder alcanzar la superfusión también de Tutanramón. Él ya se quedó ahí, él no va a jugar más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 superfusiones tiene él. Nosotros acá con la de el patocóptero. Nivel 49, esto está pero cocinadísimo, chicos, ¿eh? Esto está cocinadísimo, esto está ganado, chicos. Está ganado. Ah, conseguimos la de Tutanramón, perfecto. No me daban los números, pero claro, era porque me faltaba la superfusión de Lavinia. Y ahora sí, tenemos entonces 6 contra 6 en superfusiones. Vamos a dejarlo en cámara normal. No le vamos a aumentar la velocidad para que puedan ver cómo se desempeñan las tropas. Lo importante acá, Kitsune tiene que utilizar la definitiva. Bueno, acá el stun del Rey Mono nos puede llegar a complicar un poquito. Ahí está, Kitsune utiliza la definitiva. Y prepárense, muchachos, porque esto es partida para nosotros. Ya no le queda mucho, le queda solamente esa Lavinia, que puede ser un problema. El stun del patocóptero que impacta. Fíjense, Kitsune sigue metiendo daño. Kitsune no solamente mete muchísimo daño y es muchísima utilidad, sino que también tanquea una barbaridad. Así que bueno, acá tienen los daños. Si quieren analizar algo, si quieren ver algo. Él tenía mayor poder de cuenta, mayor poder general de la cuenta. Sin embargo, no le terminó funcionando como para poder ganarnos. Y la realidad es que el nivel 8 en Tutanramón no es tampoco tan importante. Bueno, 4 copas que nos dan. Esto es algo que está teniendo el juego actualmente que me parece una aberración. O sea, le jugás una partida a un rival que tiene mayor poder de cuenta y aún así está 4 copas. O sea, creo que hay algunas cositas que ahí deberían corregir porque están dudosas. Vamos a jugar una partida más porque me gustaría hacerles alguna aclaración más con respecto a Kitsune y cómo jugarla. Chicos, si no tienen a Kitsune, no creo que puedan hacer funcionar este deck. O sea, Kitsune es clave. Si les toca gente de nivel 8, 9 o hasta 10 de algunas tropas, bueno, acá Strong tiene bastante bajo el poder general de la cuenta. Deberíamos poder ganar sin mayores complicaciones. Sin Kitsune, ni lo intenten. Sin Kitsune ni lo intenten. Si no tienen el patocóptero, pueden llegar a reemplazarlo por Dragonino. Dragonino es, creo yo, uno de los mejores reemplazos que puede llegar a tener el patocóptero dentro de lo que son los decks en general. Si me piden otro daño, podrían intentar con Ojo Ultrarrojo, pero no sé si funcione de la misma manera, honestamente, porque el problema que tiene Ojo Ultrarrojo es que con el daño en área
que hace el atravesar con sus ataques, te va a despertar a todos los que vaya durmiendo el Batracio Lirón. Entonces, no sé si me inclinaría por esa opción a la hora de reemplazarlo. Ok, esto vamos a jugar. Primero, vamos a jugar. No, vamos a jugar el Batracio Lirón ahí. Esta Kitsune la vamos a bajar acá. Y vamos a jugar este Tutanramón ahí. Recuerden siempre, prioridad absoluta, empezar a abrir las piedritas. No descarten el tema del patrón de mejora de las tropas. No se duerman, no se compliquen, porque si empiezan a descartar patrones de mejora, obviamente después las cartas o los héroes les van a quedar bastante tocados, ¿no? O sea, les va a tocar con un nivel, les va a quedar con un nivel bastante inferior, lo cual después obviamente va a tener repercusión dentro de lo que es el desenlace de la partida. Pero bueno, acá tenemos varias Lavinias, vamos a intentar ir acomodándolas de a poquito. Esta la vamos a bajar acá, esta la vamos a subir acá. Empezamos a dañar de a poquito las piedras, tenemos muchas piedras a los costados. Pero me imagino que con el patocóptero, con algunas fusiones de Lavinia, no deberíamos tener problema. De hecho, ahí ya podemos abrir esa ahí arriba, que puede llegar a ser un poquito pesada. Siempre la de los rincones son un dolor de cabeza, como les dije la partida pasada. Algo muy importante que hay que tener en cuenta: nuestro rival tiene a Escualopes. Escualopes puede ser una carta que nos genere ciertos problemas, más que nada porque nos va a agarrar al patocóptero, nos va a agarrar al Batracio Lirón con el arpón que tiene, con la definitiva. Pero Kitsune justamente va a oficiar de eso. Kitsune lo que va a hacer es drenarle la energía para que Escualopes no pueda utilizar su definitiva. Con lo cual, fíjense que, por eso les digo, Kitsune es crucial en este deck. Bueno, acá vamos a ir por la habilidad de Kitsune. Siempre les digo, chicos, o sea, es arriesgado, yo sé. Hay muchos que me dirán, no, yo igualmente prefiero optar por otras mejoras porque la inusual me parece floja. Están en todo su derecho. Yo honestamente vengo ganando todo lo que juego de esta forma. Por eso es que mi recomendación es esa. Después ustedes tómenlo como quieran y jueguen el deck como quieran. Háganle los cambios que ustedes quieran al deck también. Y después obviamente me lo dejan en la caja de comentarios qué cambios les hicieron y si le funciona. Yo, por ejemplo, me crucé con alguien que no tenía Tutanramón y que tenía a Don Madroño en su lugar. Y yo, honestamente, a ver, no le funcionaba mal. Puede ser una alternativa. Pero, honestamente, no sé si sea la mejor opción. Teniendo en cuenta que ya de por sí Kitsune hace un muy buen trabajo sola. No necesita tener un tanque extra que te genere stuns o le genere tiempo. Ya Kitsune de por sí puede hacer el trabajo totalmente sola. Acá lo que vamos a hacer es abrir esa piedra de ahí abajo. Perfecto, seguimos consiguiendo fichas de invocación. Ella tiene la superfusión de Escualopes, ¿eh? No nos podemos dormir en los laureles, tenemos que tener mucho cuidado con esto. De hecho, podríamos alcanzar la superfusión de Lavinia, pero nos la vamos a guardar. Esta ronda también la vamos a entregar, nos vamos a quedar con 2 vidas. No debería ser un problema para nosotros. Bueno, fíjense, fíjense, ojo, ojo. Bueno, Escualopes obviamente en su profesión nos va a ganar, nos va a terminar ganando, pero fíjense que Kitsune retrasó muchísimo el uso de su definitiva. Vamos a jugar esta acá. Otra Kitsune más. Ok, vamos a jugar esta acá. Ya tenemos para la superfusión de Kitsune. Podríamos acelerarlo un poquito. Y de hecho sí, la vamos a jugar ahí arriba para abrir esa piedra. Este Tutanramón lo vamos a jugar ahí arriba. Este lo vamos a jugar acá abajo para abrir esa piedra del rincón que es bastante molesta. Tenemos acá la superfusión de Lavinia. Poco a poco vamos a ir armando el masito. Bueno, él colocó un Tecnogolem en la última fila. Esto es sumamente negativo, a no ser que esté pensando en colocarlo ahí para poder defender de alguna manera a este Macabrus. No sé honestamente qué está pensando este muchacho, pero vamos a otorgarle el don de la duda. A ver qué puede hacer con eso. Tenemos una Kitsune más. Bueno, ojo, porque podemos llegar a tener 2 Kitsunes. Bueno, con 2 Kitsunes, chicos, imagínense lo que es este deckcito, O sea, con 2 Kitsunes, imagínense lo que puede ser este deckcito. Y yo creo que vamos a ir así. Vamos a ir así, Meta Strong. De momento viene haciendo un buen trabajo, una buena partida, teniendo en cuenta su poder general de la cuenta. No es que, fíjense, una vez que conseguimos la superfusión de Kitsune, se rompe completamente el juego. Se rompe completamente el juego. Acá vamos a ir por la mejora de Tutanramón. Honestamente eran todas inusuales. Como les digo, las mejoras del Batracio Lirón están muy fuertes, pero las inusuales no son tan fuertes. Piensen en un 10% de probabilidades de lograr algo. Es realmente ínfimo. Y creo que no vale la pena. Habrá gente que sí, habrá gente que se la juega, pero honestamente no soy yo ese tipo de persona. Como ya tenemos la superfusión de la viña, vamos a utilizarla para abrir esa piedra que tenemos ahí arriba. Probablemente la terminemos vendiendo, porque no creo que... Bueno, esto vamos a usarlo ahí. No creo que llegue esta partida a una segunda superfusión de la viña. Todavía tenemos muchas cosas que mejorar y alcanzar superfusión.
Él todavía sigue, bueno, sí, sigue con esas 3 superfusiones. Buena partida nos dice él, creo que, espero que no se esté dando por vencido ya. Aunque honestamente está complicado. A ver, vamos a ver. Vamos a darle... Let's go a la partida. Nada, fíjense, encima Squalopes, o sea, no solamente es que este mazo es asqueroso. O sea, vamos a ser sinceros, este mazo es asqueroso. O sea, si no te toca el stun del Patocóptero, tenés la dormición del Batracio del Lirón. Si no tenés la dormición del Batracio del Lirón, tenés a Kitsune que va a estar drenándote la energía permanentemente de todas las tropas que estén alrededor. O sea, para Squalopes es imposible jugar. Es imposible jugar. Por eso les digo, este deck, chicos, es hasta ahora el mejor deck que he usado. No tengo ningún tipo de duda. A ver si nos toca... necesito empezar a mejorar los patocópteros, ¿eh? De hecho, le quedan 2 vidas. Vamos a acelerar acá un poquito el proceso. Ella está llorando y bueno, amigo mío, ¿qué querés que haga? Lo siento. Lo siento. Yo si estuviera en tu lugar también estaría llorando. Superfusión de Tutanramón. Es clave también Tutanramón en cuanto a la generación de tiempo. Bueno, nuestro rival que se ríe. Y vamos a hacer la superfusión del Patocóptero también. Yo creo que esto ya está sentenciado, chicos. Le queda 2 vidas todavía, pero no hay mucho que pueda hacer. Fíjense, Kitsune utiliza la definitiva. Y es que además, fíjense, nos quedan vivas todas las tropas prácticamente. Todas las tropas. Nadie nos puede hacer frente. Nadie. Acá vamos a ir por la del veneno para agilizar un poquito el trámite. Ya no hay mucho que hacer, honestamente, en esta partida. Ya está totalmente cocinada. Me gustaría conseguir otra superfusión de Kitsune simplemente para que vean cómo funciona el hecho de tener a las 2. Este patocóptero podemos venderlo. Y de hecho, ojo, ojo, Ah, ¿saben qué? Que no voy a llegar a la superfusión por nada. No voy a llegar a la superfusión de Kitsune por un tema de nivel. Pero bueno, igualmente este va a drenar. Solamente que en un área menor. Y yo creo que ya estamos para mandar partida, Y ya estamos, chicos. Yo creo que en esta ronda Strong ya no tiene nada que hacer. Vamos a poner la cámara normal. Nos vamos a spoilear igualmente, porque Strong probablemente salga antes. Ojo con los stuns que acaba de aplicar. Kitsune se mantiene con vida. A ver, Macabrus. Y Macabrus, pobrecito Macabrus, quedó completamente sólido. Encima lo duerme nuestro Batracio del Lirón, chicos. Esto es partida para nosotros. Otra más que terminamos asegurando. Ahí tienen los daños. Fíjense, el daño de Kitsune es demoledor. No solamente tanquea, aguanta, genera utilidad, sino que además mete un muy, pero muy buen daño. 5 copas. Qué pobreza. ¿Qué está pasando con las copas? 4.511 copas, chicos. Y hasta acá vamos a dejar el video del día de hoy. El deck indomable, el deck indestructible que hasta ahora, chicos, no les miento, habré jugado unas 20 partidas. Habré ganado 17, 18. Las partidas que perdí fue porque tuve mucha mala suerte en cuanto al posicionamiento de las cartas, pero nada más. O sea, realmente es un deck que funciona espectacularmente bien. Es probablemente, les voy a ser sincero, el mejor deck que hemos traído al canal hasta ahora. Y sé que ha quedado un video largo, pero bueno, pueden ponerlo en cámara rápida, pueden verlo por segmentos, porque creo que en todo momento estuvimos explicando específicamente qué hacía cada tropa y qué pueden intercambiar en cada rol. Y si no fue así, obviamente me lo dejan en la caja de comentarios, donde yo siempre voy a estar leyéndolos y comentándoles algunas posibles soluciones para los problemas que pueda traerles este deck, que para mí es perfecto. Como siempre, no olviden suscribirse, dejar un like, compartir y activar la campanilla para estar al tanto de todo lo nuevo de Merge Arena en español. Yo soy Nachitus y nos vemos en un próximo video. Adiós.